Alabado sea el Señor. Amén. Agradecemos al Señor por podermos tener esta oportunidad de comunión para juntos buscarlo a Él, disfrutarlo, recibir luz, sermos perfeccionados. Amén. Todos nosotros necesitamos mucho de la palabra de Dios. Amén. Y es muy importante, hermanos, que tengamos una actitud correcta delante del Señor Amén. para podermos recibir su palabra, hacer su voluntad y hacer con que realmente nuestra vida tenga un sentido. Hay un punto que es importante. Estos días estuvimos compartiendo mucho sobre cómo tomar la palabra de Dios y también compartiendo mucho sobre esta bendición que es frutificar. Pero todas estas cosas dependen mucho de nuestra actitud delante del Señor. Hemos compartido que podemos, o nosotros permitimos que la palabra de Dios cambie a nosotros, o nosotros vamos a cambiar la palabra de Dios. Creo que todos nosotros queremos que Dios cambie a nosotros. Por eso la palabra de Dios debe ser tomada como palabra de Dios, no como una palabra cualquiera. Realmente que tomemos esta palabra, aprendamos a penetrar en esta palabra para tener una vida con Dios, ejercitando nuestro espíritu, siendo un con Él y creciendo en vida. Yo quería, vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 17, para ver también que por un lado es importante nuestra actitud y por otro lado es muy importante conocer cómo es el camino del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Vamos a leer. Éxodo 13, 17. Vamos a pedir, nosotros vamos a leer muchos versículos. Toda vez vamos a leer con espíritu fuerte, ¿está bien? Amén. Todos leyendo con todo su ser. Amén. Y Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esta porción de la palabra es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque este versículo establece para nosotros el principio del camino de Dios. Como Dios nos lleva. Acá dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Miren, hermanos, había un camino de tierra. Y sabemos que hubo otro camino, que era el camino del mar. ¿Cuál es más fácil? ¿Camino de tierra o camino del mar? Camino de tierra es más fácil. Y que estaba cerca. Y era más cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El camino que Dios nos lleva, en este camino
hay problemas, hay guerras, hay muchos obstáculos. Pero nuestro ser natural es un ser que a él no le gustan las dificultades, ¿cierto? Siempre procuramos el camino más fácil, el camino más cerca. Sea para hacer algo, sea para alcanzar algo. Y si hay un obstáculo, si hay una pelea en el camino, si hay un problema, a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta. Y todo bien, tranquilo, yendo adelante así. Pero no es así que Dios nos lleva. Había un camino de tierra que era más fácil que el camino del mar. Y había ese camino de tierra que estaba cerca, más cerca. Entonces, más fácil, más cerca. Pero la experiencia que Dios desea dar a su pueblo no es andar un camino fácil y cerca. El principio de Dios es nos andar en un camino en que no hay vuelta. ¿Por qué Dios no los llevó por ese camino de los filisteos? Dice, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Sabe, hermanos? En nuestro ser natural tenemos una tendencia de buscar el camino más fácil. Pero si encontramos un problema, volvemos al punto inicial. Esta es nuestra manera. Este es el camino que nosotros escogemos. Pero el camino que Dios escoge para nosotros es siempre un camino en que no hay vuelta. No hay cómo volver. Si nosotros hoy andamos en un camino en que podemos volver, ese no es el camino de Dios. Y esa es la razón, hermanos, porque no crecemos. Nosotros vamos y volvemos. Vamos, encontramos dificultades y volvemos. Vamos y volvemos. Por eso no seguimos adelante. Por eso no crecemos. Pero todo aquel que anda en un camino que es el camino de Dios, en que no hay vuelta, este crece. Amén. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estamos caminando? Hoy, el camino que tú estás tomando, ¿tiene vuelta? Si tiene vuelta, no vas a crecer. ¿Cuál camino estamos tomando, hermanos? Mira, si el camino de Dios es pasar por el mar, pasar por Jordán, sin puente. A nosotros nos gusta la puente. Fácil. El puente. A nosotros nos gusta el puente. Pero en el camino de Dios no hay puente. Porque con puente nosotros volvemos. Sin puente no hay como volver. Amén. ¿En tus caminos hay puente? Esa es la pregunta. ¿Hay puente? Queremos ser como Abraham, que no volvió. Amén. Por ejemplo, si yo tengo que tratar algo si yo tengo un problema con mi esposa,
yo necesito hablar con ella. La situación no puede quedar así. Entonces, yo debo escoger cuáles palabras yo debo hablar. Porque si ella reaccionar así, yo voy a hacer así. Si ella reaccionar de esta manera, yo voy a hacer de esta manera. Esto quiere decir, hay puentes para volver, ¿cierto? Yo voy, pido perdón, pero si ella no tiene la actitud correcta, no pido más perdón. Esto es un ejemplo que estoy dando. ¿Cómo es nuestro caminar? Si es con puente o sin puente. Si hay vuelta o no hay vuelta. Dios nos lleva siempre por un camino que no hay vuelta. Entonces, hermanos, por un lado, tenemos nuestra actitud de tomar la palabra como palabra de Dios. Por otro lado, debemos estar muy claros que el camino que el Señor nos lleva es un camino sin vuelta. Si estamos dispuestos a andar en ese camino de esta manera, o a todo tiempo estamos construyendo puentes. Teniendo esta visión, teniendo esta actitud y conociendo el camino de Dios, podemos crecer, podemos fructificar. ¿Cierto, hermanos? Esto es muy importante. Ahora vamos a ver algunos puntos prácticos de nuestro vivir con Dios en la palabra de Dios y su aplicación en Tesalonicenses. Vamos a leer Romanos capítulo 16. Versículo 16. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vamos ahora a leer solamente esta última frase, esta última parte. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. En esta porción de 1 Corintios podemos ver la iglesia de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Iglesia de Dios. La iglesia es de Dios. Amén.
En Romanos 16, nosotros tenemos las iglesias de Cristo. Entonces, está muy claro acá que tenemos iglesia de Dios, que es también iglesia de Cristo. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses? Mire, hermanos, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, iglesia de los tesalonicenses. ¿No es maravilloso? Es de Dios, es de Cristo y es de... Los de la matanza son ¿qué? Matanceros. ¿Matanceros? No sé. La iglesia de los matanceros. ¿Cierto? Matancero, cualquier cosa. Los hermanos entienden cómo es. Sí, es cierto. Entonces ya está bien. Mira, es de Dios, es de Cristo y es nuestro. Amén. Nuestra. No es solamente de Dios, no es solamente de Cristo, también es de nosotros. Esto quer decir que vivir la vida de la iglesia es vivir una vida que es de Dios, de Cristo y nuestra. Y que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de nosotros mismos. ¿Qué es iglesia? Iglesia es algo y un lugar donde ya no puede más separar Dios, Cristo y nosotros. ¿Sabe, hermanos? Todos los problemas que surgen en la iglesia es cuando separamos Dios, Cristo y nosotros. Por ejemplo, cuando yo digo, yo tengo mi vivir en mi casa y también yo tengo una vida de reunión. La vida de reunión es una vida con Dios y vida en mi casa es una vida sin Dios. Entonces hay problema. Cuando yo hablo así, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero, es un problema. Porque estoy separando a mí mismo de Dios y Cristo. Todos los problemas de la iglesia surgen cuando hay separación entre Dios, Cristo y nosotros. La vida de la iglesia es una vida de Dios, Cristo y nosotros, sin separación. No se puede más separar. En mi casa, ¿por qué yo tengo problema con mi esposa? Uno de los dos o los dos están haciendo una separación, ¿cierto? ¿Por qué? Si estuviéramos todos siendo uno con Cristo, estaría bien.
estaríamos en espíritu, disfrutando, ganando, ¿cierto? Creciendo. ¿Por qué yo tengo un problema con un hermano? Porque yo hago separación. A mí no me gusta Mario. A mí no me gusta ese hermano. Estoy haciendo separación de él con Dios y Cristo. ¿Cierto? Pero si yo no hago separación, no es una cuestión de si a mí me gusta o a mí no me gusta. Él es de Dios, él es de Cristo, yo también soy de Dios y es de Cristo, y es de Cristo. Dios lo escogió, somos uno. Este es el punto. Todo problema empieza cuando hacemos separación. Alabado sea el Señor. Amén. La iglesia es de Dios, de Cristo y de los tesalonicenses. Amén. No se puede separar. No se puede separar. Es claro que cuando hablamos de Dios, Cristo y nosotros somos la parte más débil. Pero iglesia es este testimonio, ¿cierto? Dios, Cristo y nosotros siendo uno. Amén. Dios triune y nosotros siendo uno. ¿No es este nuestro testimonio? Si la iglesia es exactamente este testimonio, entonces hacer separación es dañar la iglesia. Por ejemplo, yo digo, a mí no me gusta Mario. Entonces yo estoy haciendo la separación. Pero si yo tengo la visión que no puede haber esta separación, yo trato de andar en este camino de Dios, que no es el más fácil, que no es el camino más cerca, pero un camino sin vuelta. Esto quiere decir, si a mí me gusta o no me gusta, nosotros dos estamos en un camino sin vuelta. Amén. Hay que caminar juntos. Amén. ¿Cierto? Es un camino sin vuelta. Si hay vuelta, hay división. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de preparar un otro camino, más fácil. A mí no me gusta Mario. Es difícil para mí caminar con él. Entonces trato de buscar otro camino donde él no esté conmigo. Para mí es el camino más fácil. Tranquilo. Él no está más conmigo. Pero este no es el camino de Dios. El camino de Dios es pasar por el mar. Amén. Muerte y resurrección. Debemos entender, hermanos, entonces, ¿qué quiere decir iglesia de los tesalonicenses? Iglesia de Dios, iglesia de Cristo, iglesia de los tesalonicenses. No hay como separar. Si hiciéramos separación, tenemos problemas. Dañamos la iglesia. Esto debe ser práctico en nuestra vida. En mi vivir familiar, en mi vivir profesional, ¿cierto? En mi relación con las personas, con los hermanos, todos. Estamos en un camino sin vuelta. A mí no me gusta este hermano responsable. A mí no me gusta esta manera, cosa así. Pero ayer vimos, hay Dios.
debemos adorar a Dios. Amén. Vimos esto. Entonces, hermanos, es muy importante que tenemos esta visión, no separar nosotros y Dios triuno, porque la iglesia es exactamente el testimonio de Dios triuno y el hombre siendo uno, y esta unidad siendo trabajado hasta surgir a Nueva Jerusalén, ¿cierto? Esta es nuestra visión. Acá hay muchos que están en el CEPER. Yo no sé, hermanos, ustedes que están en el CEPER, cómo está el relacionamiento entre ustedes. Puede ser que sea lindo, pero algunos momentos creo que no son tan lindos. Porque cuando dos, tres están viviendo mucho tiempo juntos, se conocen bien, conoce toda la debilidad uno del otro, ¿cierto? Todos los problemas. Y cuando mira uno a otro, es muy fácil mirar solamente la carne, la parte visible. Es muy fácil, ¿no es? Porque todo el día está mirando. Muy fácil. Pero la iglesia es un testimonio de que no es solamente el hombre, es el hombre y Dios. Amén. Por eso esto es un punto muy práctico y muy importante. Ahora vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículos 20 y 21. Juan 17, versículos 20 y 21. Vamos a leer. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Vamos a orarle estos dos versículos. Amén. Yo voy a leer versión recobro de estos dos versículos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, hermanos, para que todos sean uno, como tu Padre, acá dice, como tu Padre
estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Ahora volvemos a 1 Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Debemos hacer este versículo y ligar con Juan 17, 20-21. En la oración del Señor Jesús, Él dijo: tu Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. La iglesia de los tesalonicenses tenía una característica, que es estar en el Padre y en el Señor Jesucristo, que es exactamente la realidad de este versículo que el Señor habló. Y en este versículo 21 dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire algo, hermanos, la iglesia de los tesalonicenses, ellos se tornaron un modelo, ¿cierto? Un padrón. Ellos dieron testimonio, tuvieron un impacto. ¿Por qué? Porque estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver acá de una manera muy práctica la importancia de nosotros estarmos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, porque solamente estando en Él somos uno. Solamente estando en Él tenemos impacto, tenemos un testimonio fuerte. Y nosotros vimos y compartimos estos días la importancia de penetrar en la palabra, que la palabra tiene una función, es el medio de nos introducir en el Padre y en el Hijo, de nos introducir en Dios y de introducir Dios en nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, orando, leyendo la palabra de Dios, nosotros entramos en Dios y Dios entra en nosotros. Este debe ser nuestro vivir diario. Este debe ser nuestra práctica diaria. Por eso hablamos de una manera tan fuerte a los hermanos la importancia de tomar la palabra de una manera correcta. No tomar como letra, no tomar como una doctrina, sino tomar la palabra para tornarla espíritu y vida. O que es una palabra que se tornó espíritu y vida? Es una palabra que nos introduce en Dios y introduce Dios en nosotros. Y para eso es necesario ejercitarmos nuestro espíritu. Y para eso es necesario, ejercitando el espíritu, tocar la vida, tocar Dios en la palabra. Esto es tan importante. Que no hagamos la cosa superficialmente, sino que penetremos realmente en esta realidad. Por eso, hermanos, Dios nos dio todos los medios para alcanzar eso. Tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos la vida de Dios. ¿Qué es necesario hacer? Practicar. Ahora vamos
Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer con espíritu fuerte. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué esto quiere decir de una manera práctica? Vamos a leer Efesios capítulo 1. Versículo capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a leer. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acá en Efesios también habla haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Sabe que hay dos oraciones muy importantes en Efesios. Es la oración en Efesios capítulo 1 y la oración en Efesios capítulo 3. Necesitamos conocer estas dos oraciones. ¿Por qué? Porque estas dos oraciones son la llave para abrir la puerta. Vamos a leer entonces cuál es esta oración. Está en el versículo 17 hasta 20. Efesios capítulo 1, 17 a 20. Vamos a leer estos versículos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. La oración de Pablo por los Efesios es para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, hermanos, es necesario una oración para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es orar para que Dios nos dé revelación. Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, conocemos o no, sabemos o no la esperanza a que Él
nos ha llamado. ¿Conocemos o no? En nuestra vida tenemos esta viva esperanza. Nosotros muchas veces leemos los versículos y leemos y listo. Pero la palabra es la palabra de Dios. ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? ¿Tienes tú revelación, conocimiento? ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Mira, acá dice que los santos tienen gloria y riqueza de la gloria, y que nosotros somos la herencia de Dios. Tenemos esta revelación, tenemos esta visión, conocemos bien. Yo no sé, hermano, si al tocar esta palabra, en su interior hay o no hay un deseo fuerte. Señor, yo necesito conocer. Si Pablo oró por eso, yo necesito eso. ¿Sabe? Debemos tener miedo de no sentir la necesidad de eso. Y también un conocimiento para que sepamos cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Este poder fue el mismo que operó en Cristo, resucitando a Cristo. Tenemos esta visión, tenemos esta revelación. Si este poder que resucitó a Cristo está acá para ser operado en nosotros, ¿tenemos esta visión? Si no tenemos, necesitamos de esta oración. ¿Sabe, hermanos? O que va a ser la diferencia en el final es el siguiente. Los que tienen la gana, el deseo de tener esta revelación, y los que no tienen gana de tener esta revelación. Esto va a ser la diferencia en el final de nuestra vida. Muchos problemas que tenemos es porque no tenemos esta revelación. ¿Qué tal nosotros oramos, leemos 2:2, de 17 a 20? Ahora leer 2:2 o 3:3, ¿está bien? Amén. Amén.
nuestro diario vivir es muy importante orarmos para que el Señor nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación. Porque es con este espíritu de sabiduría y revelación, teniendo en el conocimiento de Él, es que nosotros tenemos una visión general de todo el panorama. Y en este panorama podemos nos ubicar sabiendo dónde estamos, para dónde debemos ir, cómo debemos avanzar. Pero para esto es necesario que tengamos esta visión, esta revelación. ¿A quién Dios va a dar esta revelación? A quien realmente desea. ¿Sabe, hermanos? En este momento en la tierra hay dos tipos de personas: los que tienen hambre y sed de la palabra y los que no tienen hambre y sed de la palabra. Los que tienen hambre y sed del Señor y los que no tienen hambre y sed del Señor. Los que están continuamente buscando en el Espíritu, porque no pueden vivir sin la presencia de Dios, y los que viven simplemente por sí mismos y que para ellos la presencia o no presencia de Dios no hay ninguna distinción. ¿Amamos o no la presencia del Señor? ¿Amamos o no la revelación del Señor? En uno de los últimos mensajes de Tesalonicenses, hermano Don compartió con nosotros sobre la parucía, la presencia oculta del Señor. Él compartió con nosotros: para los que viven todos los días en la presencia del Señor, estos van a ser arrebatados. No van a estar en la gran tribulación, pero los que estuvieran en la gran tribulación, ellos serán esta presencia oculta del Señor, que es la parucía. ¿Nosotros queremos la presencia del Señor hoy o la presencia del Señor en la gran tribulación? Si tenemos hambre y sed del Señor, si buscamos al Señor de una manera seria, dedicada, va a haber un gran cambio en nuestras vidas. Es necesario que Dios nos dé la revelación, espíritu de sabiduría y revelación. Así vamos a dar valor. Si nosotros no tenemos esta hambre y sed, es porque nosotros no vimos, por eso no damos valor. Entonces, esta oración en Efesios capítulo 1 es fundamental. Pablo oraba por las iglesias. Yo no creo que solamente él oraba esta oración por los efesios, ¿cierto? Yo no creo que es solamente para los efesios, porque esta oración hoy está en la palabra de Dios, en la Biblia. Esto quiere decir que esta oración es para todos nosotros y todos nosotros necesitamos. Es una oración para tener espíritu de sabiduría y revelación y saber y conocer Dios, porque al ver el valor de Dios vamos a desear ganarlo subjetivamente, traerlo para nuestro vivir. Por eso tenemos esta segunda oración en Efesios. Efesios capítulo 1, Pablo hace esta oración. Pablo ora para que ellos tengan esta visión de la revelación del plan de Dios en los capítulos 1 a 3 de Efesios. Y en el final del capítulo 3 hay otra oración, y esta oración, hermanos, es para vivirnos lo que está en el capítulo 4 al capítulo 6. Mire,
Pablo hacía las cosas con oración. Para tener revelación, oración. Para vivir, oración. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 14 a 21. 14 a 21. Vamos a leer con espíritu fuerte. Por esta causa, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que os dé, Él ora, para que el Señor nos dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Mira que hay una oración para eso. Hay una oración para eso. Y en esta oración, hermanos, esta oración es algo muy concreto. Él ora para que Dios nos dé algo, que es conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esto es algo que Dios desea nos dar. Esto es algo que Dios desea que se torne realidad en nuestro ser, porque es conforme las riquezas de su gloria, seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Deseas esto? ¿Deseas esto, hermano? Amén. ¿Por qué fallamos tanto en nuestra vida? Porque no tenemos esto, o tenemos un poco. Pero esto es algo que Dios desea nos dar. Vamos ahora, hermanos, personalmente, cada uno, orar a Dios. Este versículo 16, para que me dé a mí. Vamos a orar, cada uno a Dios, este versículo 16.
Mire, hermanos, para que os dê conforme as riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué poder es este? Este mismo poder que en Efesios 1, en esta oración, habló, que debemos conocer. Este es el poder que operó en Cristo, haciendo Cristo resucitar. Amén. Dice, supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Isto por su espírito. Por isso, hermanos, podemos ver a importância de ejercitarmos nuestro espírito. E habíamos hablado também em outras comunhões desta vez que podemos avivar o fogo do dom de Deus, certo? Por que podemos avivar? Isso é algo que podemos fazer, não necessitamos esperar. ¿Esperar quê? Que descenda fogo do cielo? Não, já está em nós o fogo. Há que avivar. Se este poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está operando, não pode me ressuscitar? Amém. A questão é se eu desejo ser ressuscitado ou não. Muitas vezes nós estamos aqui, eu quero estar acá muerto. Não me incomodem, não me perturbe. Eu quero estar acá muerto. Nadie vai poder um dia chegar delante de Deus e dizer: mira, Senhor, eu estava muerto allí, pero nadie vino me ajudar. Eu estava esperando. O Senhor vai perguntar: bueno, em seu interior havia ou não um poder? Este poder que um dia me ressuscitou, não poderia te ressuscitar também? A questão é que se tu queres ou não ser ressuscitado. Certo? Muitas vezes estamos em nós mesmos e não queremos sair. Eu estou na carne, quero quedar na carne, tenho o direito de estar na carne e quero ver quem vai me perturbar. É assim, principalmente quando o marido e mulher, a esposa, os dois estão argumentando, peleando. Os dois amam estar na carne. Vamos sair da carne? Não! Eu quero estar acá. Mesmo quando temos um problema com um irmão, a mim não me gusta Mário. Quando eu tenho esse sentimento contra ele, eu desfruto desse sentimento contra ele. E eu quero levar outros irmãos para esse mesmo desfrute que eu tenho contra ele. Se eu levo a Mir e a Mir diz: realmente, a mim não me gusta Mário. Que desfrute. Eu não quero ser ressuscitado. Eu não quero ser ajudado. Pero hay una oración por nosotros. Para que conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. ¿No es maravilloso, hermanos? Esto es algo tremendo. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Todo esto es para que
habite Cristo Amén. en nuestros corazones. Amén. Si yo, en vez de disfrutar esse sentimento contramário, eu entro no desfrute da palavra, eu empiezo a orar, a ler, Cristo habita em mim. Amém. Certo? Cristo habita em mim. E acá diz, a fim de que arraigados e cimentados em amor, seais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a anchura, a longitud, a profundidade e a altura. Sabe, hermanos, plenamente capazes de compreender com todos os santos. Se falta su porção, já não é plenamente capaz. Já não é compreender com todos os santos, porque falta tu porção. A porção de cada uno de nós é importante. La iglesia de Dios, de Cristo, de los tesalonicenses. Amém. Mire, por que tu não deseas compartilhar? Ou realmente há algo em seu interior que deseja compartilhar, pero tu não quieres. Tu estás haciendo separação de tu persona com o Deus triuno. Por isso que não te paras para compartilhar. Por isso eu quero dar outra vez este conselho. Se tu estás sentado em la silla e surge um desejo de compartilhar, e o coração empieza a disparar, é señal para parar, que deves pararte e hablar. Amém. Certo? Não penses que chega esse síntoma, é para quedar acá, sentadito, que nadie me vea. Não. Quando surgir esses sintomas, esse desejo de ter um sentimento e o coração começa a disparar, bom señal, é o momento de parar-te e compartilhar. Certo? Necessitamos de tu porção para que sejamos plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é a anchura, a longitud, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejam llenos de toda a plenitude de Deus. Amém. Com este poder que opera em nós, para sermos fortalecidos no homem interior, com Cristo habitando em nossos corações e compreendendo todos os santos, a anchura, longitud, profundidade e altura, e conhecendo este amor de Cristo que excede a todo conhecimento, e sendo llenados de toda a plenitude de Deus, como não viver o que viene no capítulo 4 a 6? Que nós já vimos, estudamos muito no passado. Andar en la verdad, andar en la gracia, andar en la luz, andar en amor, andar en espíritu, ¿cierto? Y peleando contra el enemigo. Esta oración, hermanos, es para nos revelar que podemos vivir. Amém. Podemos vivir, hermanos. La cuestión es, si tomamos esto como algo serio, si empezamos este camino, a caminar en este camino sin vuelta. ¿Por qué empezamos a andar en este camino, Señor? Hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué empezaste a caminar en este camino? No es para entrar en Dios y Dios entrar en ti. No es para resultar en la Nueva Jerusalén. Si empezamos a caminar esse caminho, é para chegar allí.
Por ejemplo, yo deseo hacer un viaje para Rosario. Es la ruta 9, ¿cierto? Mira, yo estoy aprendiendo el camino para Rosario. Ruta 9. Si yo tomo la ruta 9, es para llegar a Rosario. No es para ir un camino y después digo, yo voy a volver a Buenos Aires. Yo voy otra vez y vuelvo a Buenos Aires. Llego un pedazo del camino y digo, mira, está lloviznando, yo voy a volver a Buenos Aires. Estoy yendo, está haciendo calor, yo voy a volver a Buenos Aires. Hermanos, ¿es esta nuestra manera de caminar? Hay algo nos esperando allí. Si tomamos este camino, es para llegar hasta el fin. Amén. Sermos llenados de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en otros, que actúa en nosotros. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar a leer este versículo 20, 21. Amén. Aquel que es. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Pedir o entender para qué? Para ganar un coche. Oh Señor, yo estaba orando por un coche, vamos a decir, coche Ford, y Dios me dio un Mercedes-Benz. Oh, mucho más do que pedí. No es esto. Es pedir para qué? Para vivir. Amén. Para tornar realidad todas las promesas. Amén. Para llegar hasta el fin. Amén. Hermanos, este debe ser nuestra actitud. ¿Sabes? Todos los que sirven deben tener estas dos oraciones. Todos los que sirven. Estas dos oraciones, de Efesios 1 y de Efesios 3. Una oración para ganar revelación, otra para vivir la revelación. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Es que nosotros siempre pedimos, Señor, dame revelación, dame visión. A nosotros nos gusta ver, pero para vivir no es tan fácil. Y entonces para vivir no oramos tanto, pero para ver oramos mucho. ¿Es así o no es? Señor, hable conmigo. Hablar contigo para qué? Para que yo sepa las cosas. Pero no es solamente para saber, es para vivir. Amén. Ayer compartimos. ¿Tú vives para saber o sabes para vivir? Debemos saber para vivir. Amén. Y no vivir para saber.
¿Cierto? Alabado sea el Señor. Amén. Porque hay una oración para saber. Amén. Y otra oración para vivir. Amén. Todos nosotros que servimos debemos tener esta oración. Primeramente para nosotros mismos. Yo debo orar por mí y también por los santos. Amén. Es basado en esta oración que la iglesia tiene impacto y consigue seguir adelante. Amén. El resultado de Tesalonicenses es por oración de los apóstoles, ¿cierto? Oración de los que están sirviendo, de los que están suministrando vida. Podemos ver, hermano, hay razones para la iglesia en Tesalónica estar en esta situación. Hay razón, no es así, mira, qué suerte. No es que suerte. Es algo que tiene base Amén. en la palabra, en el espíritu y en la vida. Amén. ¿Cierto? Esto es muy importante. Amén. Amén. Continuamos después. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Ahora podemos compartir en pequeños grupos. Amén.